Dios les bendiga, amados hermanos, en esta tarde. Es una bendición poder estar con ustedes. Un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, les saluda desde Cunduacán, Tabasco, la iglesia Ministerio Viva la Familia. Estamos bajo la cobertura de Ministerio Ebenecer Guatemala, zona 5, el apóstol Sergio Enríquez. Está con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez y también la hermana Sayan Yamilet, quien nos acompaña para ayudarnos ahí en los controles de las cámaras y del sonido. Gracias. Vamos a orar. Padre, en esta hora de la tarde te damos gracias por la bendición de poder compartir tu palabra, Señor. Es una bendición poder hablar esta palabra esta tarde. Yo te ruego, Señor, que mucha gente oiga, Señor, este mensaje y que sea, Señor, edificada, sea tocado por tu Espíritu Santo. Muchas gracias, mi Dios. Amén. Bien, hermanos y amigos, hoy vamos a comenzar, más bien vamos a hablar de un tema que le hemos titulado Dios es nuestro libertador. Este tema lo predicamos anoche en el mensaje por las casas y sentí de parte del Señor compartir esos mismos temas hoy sábado. O sea, predico los viernes allá por las casas y los sábados voy a predicarlos acá en las redes para que podamos ser edificados todos aquellos que quieran unirse a esta transmisión. Dios es nuestro libertador y quiero decirle que si Dios es nuestro libertador, entonces el Padre es libertador, el Hijo es libertador y el Espíritu Santo también es libertador. La Biblia dice en 2 de Samuel capítulo 22, verso 2, dijo Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Pero dice Jehová. Entonces el Señor Jehová, el Padre, es nuestro libertador, pero también el Hijo es libertador. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Romanos 11:26 dice, y luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión. A ver, mira cómo va bien, porque aquí veo, estoy fuera de foco. Ok, bueno, entonces dice, luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, cuando se habla de que vendrá de Sión el libertador, estamos hablando de Jesucristo, quien es nuestro libertador. Pero también el Espíritu Santo es libertador. Dice 2 de Corintios capítulo 3, verso 17, en la Nueva Reina Valera 1990, es una versión de la Biblia, una traducción, que dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Este verso, este último verso, lo que quiere decir es que donde el Espíritu Santo es el Señor, allí hay libertad, hermanos. Entonces, tenemos pues que Dios es nuestro libertador. Ahora, la pregunta aquí es, ¿de qué nos liberta Dios? Entonces, la respuesta que yo tengo para hoy, hermanos, porque hay muchas cosas de las que Dios nos va liberando a lo largo de nuestra vida cristiana, nos va liberando de muchas cosas. Pero la primera de ellas, y voy a mencionar solamente tres, estas tres que van a aparecer acá en su pantalla, nos liberta primeramente del pecado. Segundo, nos liberta de nuestros enemigos, de espíritus malignos. Nos liberta del legalismo, de religiones, hermanos, apegadas a una ley que no permite o no deja respirar. Entonces, de eso vamos a estar hablando en esta hora de la tarde. Tres puntos que son importantes. El Señor nos liberta del pecado.
Y aquí encontramos, hermanos, que en San Juan capítulo 8, verso 34, dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Wow, eso es interesante, ¿no? Porque todo el que practica el pecado es del diablo, dice la Biblia. O sea, sigue esclavizado en el pecado. Pero los que ya hemos salido, ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, hermanos, el Espíritu Santo viene a nuestra vida y llega a ser nuestro Señor. Y ahora ya no somos esclavos del pecado, lo cual no quiere decir que no pecamos, que no hemos fallado, que no cometemos faltas. Esto significa, hermanos, que ya no estamos viviendo en la práctica del pecado. Pero todo aquel que hace pecado, todo aquel que practica el pecado, viene a ser esclavo del pecado. Y miren lo que dice la Biblia en Tito, capítulo 3, verso 3. El verso 4 y el verso 6, en la traducción lenguaje actual, dice, antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes. Miren lo que éramos nosotros, hermano. Y nos creíamos que nos las sabíamos de todas. Sin embargo, éramos ignorantes. Y aparte de eso, desobedientes. Y dice, y no solamente eso, andábamos perdidos. Y luego dice, para divertirnos, hacíamos todo lo malo que se nos ocurría. Ah, tremendo. Éramos malvados y envidiosos y esclavos de esos malos deseos. Ahí dice pues que éramos esclavos de malos deseos. De manera que nuestros deseos queríamos cumplirlos. Todo el mundo nos odiaba y nosotros también odiábamos a los demás. Así que ahí nos dábamos piedra con cocoyol, ¿verdad? Pero luego dice, hermanos, el verso 4, pero Dios, nuestro Salvador, nos mostró que Él es bueno y que ama a todo el mundo. Luego dice el verso 5, y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. O sea, la salvación viene a ser por gracia, es un regalo inmerecido. Luego dice, por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Bueno, eso es lo que dice esta versión. Pero la Biblia dice en San Juan capítulo 3, versos 2, 3, 4, 5. Hermanos, en esos versos habla del nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo. Nuestro espíritu es vivificado. Nuestro espíritu vuelve otra vez a tener vida y comenzamos una nueva relación con Dios. Entonces el Señor, viéndonos esclavos, nos sacó, nos liberó de la esclavitud del pecado. Eso es lo que hace el Señor en la vida de todo aquel que viene a Jesucristo. Todo aquel que dice, Padre, yo necesito que perdone mis pecados, yo recibo a Jesucristo en mi corazón y quiero que tu Espíritu Santo llene mi vida. Entonces, hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comienzan una acción salvífica, santificadora y transformadora en nuestras vidas, hermanos. Así que yo le invito esta tarde a que usted reciba a Jesucristo en su corazón para que sea libre del pecado. Nosotros cometemos pecados, fallamos, pero ya no vivimos en ese pecado, aunque tal vez hayamos metido la pata en algo. Ya no va a ser una vida ejercitada en el pecado. Ya ahora vamos a sentir dolor, tristeza, angustia o vamos a ir al Señor reconociendo nuestros errores. Ahora, ¿para qué nos liberta del pecado Dios? ¿Para qué nos liberta del pecado? Número 1, nos liberta el Señor para obedecer
la enseñanza de la palabra de Dios. Fíjese usted, hermano, Romanos 6:17 dice: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio. Entonces, el Señor nos hace libres para poder obedecer su palabra. No podríamos obedecerla si estuviésemos esclavizados en el pecado. Entonces, si alguien dice: yo quiero obedecer a Dios, pero se me dificulta, no puedo. Bueno, necesita ser liberado. Necesita ser liberado del pecado. También el Señor nos liberta para hacer el bien. Dice Romanos 6:18: ahora ustedes se han librado del pecado. Más que nos hayamos librado nosotros, el Señor nos libró del pecado. Y dice: y están al servicio de Dios para hacer el bien. Entonces ahora nos volvemos siervos de Dios para hacer el bien, para ayudar a otros, para compartir la palabra de Dios con otros, para decirle a otros que Jesucristo es el Salvador, para ayudar de alguna forma a otros. Entonces, la Biblia, hermanos, también nos dice que nos libertó para servir a Dios y tener seguridad de vida eterna. La Biblia nos dice, hermanos, en Romanos 6:22, en la traducción lenguaje actual: sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios. Aleluya. Así que si alguien te dice: tú eres un perdido, ¿qué me vas a hablar de Dios? Ahora tú eres un servidor de Dios. Ahora ya no eres servidor del diablo. Ahora ya no eres esclavo del diablo. Ahora eres esclavo de Cristo. Pero eres esclavo de Cristo voluntariamente. Y luego dice: y esto sí que es bueno, pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Así que, mis amados hermanos, déjenme decirle que ya somos servidores de Dios para hacer el bien, pero ahora tenemos la seguridad de que tenemos vida eterna. Estamos seguros que si morimos ya no vamos al infierno. Por eso es importante ser liberado del pecado, porque el Señor vino para salvar y vino a buscar lo que se había perdido. Nosotros nos habíamos perdido. Ahora el Señor nos ofrece vida eterna. Al recibirlo, tenemos asegurada, tenemos garantizada la vida eterna. Amén. Entonces, otro de los propósitos para los cuales el Señor nos salva es para que seamos herederos. Eso está tremendo, porque mire, Gálatas capítulo 4, verso 1 dice en la Biblia al día: en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Esto habla de no de algo tan agradable, ¿verdad? Dice que somos herederos, pero mientras somos menores de edad, mientras somos inmaduros, se ve que todavía no hemos cambiado. Como si todavía el pecado estuviera mandándonos, ¿verdad? Como si todavía el pecado fuera nuestro, digamos, nuestro esclavizador, nuestro amo. Como si todavía obedeciéramos al pecado, pero no, es que somos inmaduros a veces. Cometemos faltas, fallamos, nos enojamos, cometemos cosas que avergüenzan, hermano. Bueno, en lo personal a mí me avergüenza y me doy cuenta cuando actúo de cierta forma que soy inmaduro en ciertas áreas, que todavía soy tal vez un niño, cuando ya no debería serlo. Pero no nada más el pastor, no nada más yo, pues también usted. ¿Me entiende? Sí, porque a veces nada más señalamos a otros y decimos: no puede ser posible que mi pastor sea inmaduro en algunas cosas. Pero se le olvida que usted también. Y usted que está ahí y está escuchando esta palabra dice: pues yo voy a cambiar
voy a buscar otro predicador porque este comete errores. Pero hermano, no cualquier predicador va a decir, yo he cometido errores. No cualquiera. Por eso yo estoy, hermanos, mire, bajo la cobertura del apóstol Sergio Enríquez, porque es uno de los pocos hombres que yo conozco que dicen, hermano, todavía me falta mucho para madurar en algunas cosas. Así que, hermanos, pero lo que sí sabemos es que somos hijos, somos herederos. Gálatas capítulo 4, verso 7 nos dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Perdón, entonces, hermanos, ahí tenemos pues en esa palabra que somos herederos. Somos herederos de las bendiciones de Dios. Así que yo le invito para que busque de Dios. Mire, quiere decir entonces que ya somos hijos. Y entonces, hermanos, otro de los propósitos por los cuales el Señor nos liberta del pecado es para que seamos hijos. Recuerde que dice la Biblia que a lo suyo vino en San Juan 1:11, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron se les dio el privilegio, se les dio la potestad, se les dio el derecho, la bendición de llegar a ser hijos de Dios. Comenzamos una carrera como hijos de Dios, comenzamos naciendo de nuevo y nos vamos desarrollando y desarrollando hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y todavía nos falta, hermano. Pero Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, hermanos, mire, aquí hay algo interesante. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, el espíritu de adopción. Amén. Hemos sido adoptados por el Padre como sus hijos y nos ha puesto su espíritu en nosotros para que cuando oremos ya nos digamos Dios amantísimo, Rey de reyes. No. Ahora el Señor le dijo a los discípulos, ya no van a orar así, ahora van a decir Padre. Ahora van a decir Padre. Cuando ores vas a decir Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero aquí en Romanos 8:15 dice, por el cual clamamos Abba, Padre. Y esa palabra Abba es como un balbuceo de un bebé que dice papito. Cuando oramos, hermanos, debemos acercarnos a Dios como nuestro Padre y decirle, papi, papito, vengo delante de ti. Tal vez usted y yo no tuvimos esa confianza con nuestro Padre terrenal, pero con Dios sí podemos decirle, papito, vengo delante de ti. Mira, papi, tengo esta necesidad. Papi, yo te amo, papi, te amo con todo mi corazón, pero te fallo, papi, ayúdame. O sea, tenemos que acercarnos, pues entonces el Señor nos liberta del pecado para que nosotros podamos servirle, para que podamos, hermanos, nosotros también ser hijos, para que nos acerquemos a Él confiadamente. Pero también, hermanos, nos liberta el Señor de espíritus malos. Es tremendo, hermano. Gálatas capítulo 4, verso 3, en la traducción lenguaje actual dice, algo así pasaba con nosotros cuando todavía no conocíamos a Cristo. Los espíritus que controlan el universo nos trataban como si fuéramos sus esclavos. Sí, hermano. El diablo me decía, vete a echar unas cervezas. Y allá iba yo. Sí, diablo. Y allá iba yo, hermano, a obedecerle. El diablo me decía, mira, ese que está ahí te cae mal. Date unos golpes con él. Y ahí iba yo también, hermano.
y a lo que decía iba y lo hacía, pero no es que yo lo escuchaba literalmente o audiblemente. Es que esos espíritus, dice la Biblia, que controlan el universo, controlan a la gente que no tiene a Cristo en su corazón. De manera que es importante, mi amado hermano y amigo, que permitamos a Dios que nos liberte no solamente del pecado, sino de espíritus que a veces atormentan nuestra vida y que controlan pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad. Si usted dice, yo no puedo vencer esto, algún espíritu hay que reprender y hay que echarlo fuera y hay que renunciar, hermanos, a toda esclavitud que el enemigo está poniendo en nosotros. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra gobernadores, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces hay una batalla. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces esos espíritus nos controlaban, pero Cristo vino para hacernos libres. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si tú tienes problemas de drogadicción, de alcoholismo, de depresión, problemas de adulterio, si tú tienes problemas de brujería que te hicieron o hechicerías, en el nombre de Jesús de Nazaret, sé libre ahí donde te encuentras. Por la palabra del Señor, yo envío una palabra de liberación sobre tu vida y esos demonios tienen que soltarte. Satanás, en el nombre de Jesús, suelta esa vida fuera en el nombre de Jesucristo. Sé libre, joven, sé libre, mujer, sé libre, varón, ahí donde te encuentras, por el poder de la palabra del Señor. También el Señor nos liberta del legalismo. Y aquí vamos a entrar en un tema interesante. Nos liberta del legalismo. Fíjense que la palabra legalismo, ayúdame ahí, mija, a ver qué significa legalismo. Pero entiendo que tiene que ver con un tipo de religiosidad, hermanos, donde se impone la ley, donde se imponen normas, ¿sí? Tendencia o actitud de quien antepone a toda la aplicación estricta de las leyes. Sí, que aplica estrictamente la ley. No solamente la ley, hermanos, de un gobierno, sino también la ley de Moisés o la ley de determinadas religiones. Eso es un legalista y a eso se le llama legalismo. Pero Jesucristo vino a liberarnos del legalismo. Eso es maravilloso, hermano. Mire, Gálatas capítulo 2, verso 4 dice en la traducción lenguaje actual: tuvimos esa reunión porque hubo algunos que a escondidas se metieron en el grupo de la iglesia para espiarnos. Esos falsos seguidores solo querían quitarnos la libertad que Jesucristo nos dio y obligarnos a obedecer las leyes judías. El apóstol Pablo está hablándole a los Gálatas de lo que sucedía en la iglesia primitiva. Mire, los apóstoles estaban predicando la palabra por todo lugar, pero se empezaron a convertir los gentiles, algo que no estaba en la agenda de los apóstoles que eran judíos. Y entonces, al ver que se convertían, la gente gentil, perdón que eso podría parecerse a un pleonasmo, las personas gentiles, es decir, hermano, Israel se considera en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios. De manera que todos los demás pueblos, todas las demás naciones, nos llamaban gentiles. Somos gentiles, desde ese punto de vista. Al aceptar a Cristo, un gentil, hermano mío, empezó a haber problemas.
porque hermanos judíos que se habían convertido a Cristo, ahora iban por las iglesias diciéndoles, está bien que hayan aceptado a Cristo, ya aceptaron a Jesucristo, pero les falta algo más para que sean salvos. Eso me parece, me da aires así como a algo parecido que sucede en muchas iglesias, pero permítanme, ahorita le explico. Entonces decían estos hermanos judaizantes, ustedes además de recibir a Cristo, deben guardar el sábado, tienen que circuncidarse y además tienen que dejar de comer pato, tienen que dejar de comer puerco, tienen que dejar de comer alimentos que son inmundos. Entonces en ese tiempo fue cuando el Señor le habló a Pedro para que fuera a la casa de aquel centurión romano llamado, ¿cómo se llamaba? Cornelio. Y que lo envió el Señor para allá, pero primero le mostró en una visión 3 veces o 2. Perdón que en este momento es que no lo tengo dentro de este mensaje, pero en este momento me llegó, me vino pues ese mensaje. Y resulta que el Señor le muestra un lienzo, ¿sí? O sea, una sábana en donde habían todo tipo de animales, reptiles, cuadrúpedos. Habían todo tipo de animales. Y el Señor le dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, pero Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Y entonces el Señor le volvió a mostrar, Pedro, mata y come. Pero no se trataba de eso, pues, sino que ahora le dijo, baja de ahí, baja, porque estaba en la azotea, dice que bajó. Y el Señor le dijo, ve con esos hombres que están a la puerta. Y sí, en la puerta habían unos hombres que llegaron de parte del centurión romano Cornelio. Y allá fue Pedro y les predicó. Y mientras predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre esa gente que eran gentiles. No guardaban sábado, no estaban circuncidados, no comían todo tipo de comida. De manera que, pero el Espíritu Santo los aceptó. El Espíritu Santo hizo de ellos un templo. No los desechó. Entonces, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Galacia, esos falsos seguidores solo querían quitarnos la libertad que Jesucristo nos dio y obligarnos a obedecer las leyes judías. Pero hubo un concilio llamado el Concilio de Jerusalén, en donde todos los apóstoles se reunieron, hermanos, para tratar ese asunto, porque habían unos hermanos que no habían sido enviados a predicar el evangelio y que iban imponiendo cargas y eran legalistas. Tenían que, le decían a la gente, ustedes tienen que cumplir la ley. Si no, no son salvos aunque hayan recibido a Cristo en su corazón. Por eso es que yo no estoy de acuerdo, ¿verdad?, que algunos hermanos vean predicadores adventistas, predicadores del que sea, que otros lo escuchen, ese es su problema. Pero hermanita y hermanito, usted y yo debemos tener cuidado a quién escuchamos. Amén. Ahora, y cuando se reunieron los apóstoles, entonces ellos dijeron, bueno, ha parecido bien a nosotros o al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga a los hermanos gentiles, a los que aceptaron a Cristo, solamente que se abstengan de ídolos, de ahogado, de sangre y de fornicación. No le vamos a imponer que guarden el sábado, que se circunciden como nosotros, que dejen de comer cosas que para nosotros son abominables o son contaminaciones. No. Lo único que necesitan es recibir a Cristo en su corazón, porque si no, por demás murió Cristo. ¿Para qué murió Cristo?
Si por medio de la ley íbamos a ser salvos, entonces ¿para qué murió Cristo? Eso es lo que dicen los apóstoles. Ahora en Gálatas capítulo 5, verso 1, en la traducción lenguaje actual, dice, Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad, ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. ¡Wow! ¿What? Diría un hermano legalista. ¿Cómo? Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, vamos a ir adelante, hermano. Entonces acá, el apóstol Pablo a los Gálatas les presenta una alegoría, la alegoría de Abraham. Y dice, ustedes los que quieren obedecer la ley, díganme una cosa. ¿No han leído lo que la Biblia nos dice de Abraham? Y comienza el apóstol Pablo con una retórica del Espíritu que hermano, que es maravillosa. Eso no se enseña en ningún seminario. Eso viene por revelación del Señor. Porque está hablando de Abraham. Y dice que Abraham tuvo 2 hijos. Uno se llamaba Ismael y el otro se llamaba Isaac. Y entonces dice Gálatas 4:22, dice que él tuvo 2 hijos. Uno de ellos con su esclava y el otro con su esposa que era libre, con Sara. Entonces, hay 2 tipos de hijos. Los hijos que están esclavizados al legalismo y hay hijos que son libres. Aleluya. Cristo nos hizo libres. Sí, hermano, pero te hizo libre, pero tiene usted que usar faldas largas. Hermano, usted debe de dejarse de pintar el cabello, usted debe de dejarse de poner aretes, porque de lo contrario usted está mal, usted no es salva. Ah, bendito Dios. Vamos a seguir con la alegoría, hermano. Hay Ismaeles en las iglesias y también hay Isaac, hermano. Vean, las 2 mujeres, dice Gálatas capítulo 4, verso 24, en la traducción lenguaje actual, estos 2 casos pueden servirnos de ejemplo. Las 2 mujeres representan 2 pactos. 2 pactos. Mire, y entonces viene el pacto de la ley. Que ese pacto de la ley, hermano, fue con Israel. No fue con nosotros. Yo no soy israelita. Yo no pertenezco al pueblo de Israel literalmente, pero pertenezco al Israel espiritual. Y entonces dice que Agar representa el pacto del monte Sinaí que está en Arabia, pues todos sus descendientes nacen siendo esclavos. Este monte o ese monte representa la ciudad de Jerusalén y a todos los que viven es como esclavos de la ley. Todo aquel, hermano, que está esclavizado a la ley, que es legalista, está representado en la Biblia como hijos de Agar. Son esclavos. Incluso Agar representa el pacto de la ley. Pero el pacto de la gracia lo representa Sara. Gálatas 4:26 dice, pero Sara representa al nuevo pacto por el cual pertenecemos a la Jerusalén del cielo, la ciudad de todos los que somos libres. Yo no tengo que guardar un día porque todos los días son del Señor. No tengo que dejar de comer ciertos alimentos porque dicen que eso es pecado. No tengo yo que circuncidarme. Ya Cristo me hizo libre. Hermana que me escuche, usted no tiene por qué dejarse de poner su pantalón, o dejarse de pintar, dejarse de arreglar para que alguien se sienta tranquilo y contento. Si usted es libre porque ya recibió a Cristo,
y ahora recibe al Espíritu Santo en su vida, no porque usted dejó de usar ciertas cosas, sino porque usted creyó en Jesucristo. Usted es hijo de Dios. Y no estamos en el pacto de la ley, sino estamos en el pacto de la gracia. Gálatas 4:27 dice, refiriéndose a Sara, la Biblia dice, alégrate mujer, tú que no puedes tener hijos. Y estaba hablando de los gentiles, que no podíamos nacer espiritualmente. Solamente los judíos. Ellos tenían el pacto de la ley. Pero ahora le dice a Sara, grita de alegría, mujer, tú que no los has tenido, y tú, mujer abandonada, ahora tendrás más hijos que la mujer casada. Entonces, Israel, que era la mujer casada con Dios y que estaba bajo el pacto de la ley, tiene hijos. Pero el Señor le dijo a Abraham, lo agarró de la mano y lo sacó de la tienda y le dice, cuenta las estrellas del cielo, si las puedes contar, pero así va a ser tu descendencia. Y no habla del pueblo de Israel, sino que habla de los gentiles, de los que creemos en Cristo por la fe y llegamos a ser hijos de Abraham, por cuanto Abraham fue un hombre, fue el padre de la fe. De manera, hermanos, que nosotros llegamos a ser hijos de Abraham por la fe. Y somos hijos de Abraham. Pero no por el pacto de la ley, sino por el pacto de la gracia. Porque Cristo vino a morir por nosotros y Cristo vino a liberarnos, hermanos, de un montón de reglas, de un montón de normas, de un montón, hermanos, ¿qué le diré? De leyes que ningún judío pudo cumplirla. No podían. Pedro, Esteban dijeron, nuestros padres no pudieron y nosotros tampoco pudimos o podíamos obedecer la ley. El único que la vino a obedecer y a cumplir fue Jesucristo, porque de él hablaba la ley. El que está en Cristo tiene reposo. El que está en Cristo tiene salvación hoy. Por eso dice la Biblia, hoy es el día de salvación. Hoy. Y el que no crea, el que endurece su corazón, no entra en ese pacto, en esa promesa, en ese reposo que es hoy. Hoy es sábado. Pero mañana esa palabra seguirá diciendo hoy. Mañana es domingo. Y mañana será ese día, el día de reposo. Y el lunes, si recibes a Cristo, ese día en ti estará el reposo. O sea, Jesucristo es el reposo. Ahora, dice la Biblia, mis amados hermanos, que nosotros somos hijos por gracia. Gálatas 4:28 dice, hermanos míos, ustedes son como Isaac, el hijo que Dios le prometió a Abraham. Y digo que son como él porque son los hijos que Dios le había prometido. Es lo que le acabo de decir. Dios le dijo, en ti serán benditas las naciones. Vas a tener muchos hijos, como las estrellas del cielo. Una vez dije las estrellas del mar, pero como las estrellas del cielo. Son incontables, hermanos. Mire, de todo pueblo, tribu, nación, lengua, hay gente que alaba y glorifica al Señor, que le ha entregado su vida a Cristo. Y se van a seguir convirtiendo mucho más, hermano. Ahora, el legalismo persigue a la gracia. Gálatas 4:29 dice, en aquel tiempo el hijo que Abraham tuvo con Agar perseguía a Isaac. Wow. Ismael perseguía a Isaac, que nació gracias al poder del Espíritu, porque usted sabe que Isaac, hermanos, Abraham y Sara ya eran ancianos, pero el Espíritu Santo, de acuerdo a este texto, vino sobre Abraham y sobre Sara y les dio, ¿cómo decirlo?, las fuerzas
para poder tener otra vez intimidad, hermanos. Abraham a los 100 años, Sara a los 90, y tener un hijo por el poder del Espíritu Santo. Y nació Isaac, mientras que Agar tuvo un hijo llamado Ismael, que era esclavo. Y ahora dice, pasa lo mismo. Los que desean seguir bajo el control de la ley nos persiguen a nosotros, que somos los hijos de la promesa. Hermano, se convierte un hermano y viene y me dice, hermano, y tengo que guardar el sábado, es cierto, que si yo no guardo el sábado, entonces yo no soy salvo. No, hermano, no le hagas caso. Esa gente nomás anda, como ellos están esclavizados a una ley, a una religión legalista, quieren esclavizar a otros. Eso es terrible, hermano. Por eso dice, pues, los que desean seguir bajo el control de la ley nos persiguen a nosotros, que somos los hijos de la promesa. Ahora, hermanos, ¿quiénes tienen los derechos de la herencia? Mire cómo dice la Biblia, y eso está fuerte, hermano, porque Gálatas 4:30 dice, pero la Biblia nos cuenta que Dios le dijo a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. Él no tiene derecho a compartir la herencia con tu hijo Isaac, que nació de una mujer libre. ¡Wow! Entonces, hermanos, todos aquellos que están bajo la ley todavía no van a heredar. Van a ser juzgados conforme a la ley. Y dice la Biblia que cualquiera que cometa un solo pecado o que infrinja una sola de las reglas de la ley, ya es transgresor de toda la ley. Pero en Cristo, hermanos, somos libres, no para pecar, somos libres. Ahora, si obedecemos al Espíritu Santo, vamos a tener bendiciones. Mire, la exhortación a permanecer en libertad, hermanos, somos libres. Gálatas 4:31 dice, hermanos, nosotros no somos esclavos de la ley, sino que somos libres. No somos como el hijo de la esclava, sino como el de la mujer libre. No estamos esclavizados a la ley, no somos legalistas, no andamos viendo a ver quién comete una infracción a la ley y andamos ahí, dale, y vigilantes a todos los hermanos. Ay, mira, ya dijiste esto. Ah, mira, ya hiciste aquello. No. Por favor, sea libre de la ley, sea libre del legalismo. Dios no nos puso, hermanos, a que andemos aplicándole la ley a todo el mundo. Hay hermanos que se enojaron conmigo porque les dije, hermano, aquí en la iglesia ninguno de ustedes tiene autorización para regañar a otro hermano porque falló, porque cayó. Aquí, si el pastor aconseja a alguien, le toca al pastor. Porque hay gente, hermano, que quiere tener a la gente bajo normas, reglas. No te pintes, no te pongas, no te quites. ¿Para qué mencionamos más? Conocer la verdad nos liberta. Así que esta tarde, si usted está escuchando este mensaje, yo espero que esta verdad a usted le traiga libertad. Y conoceréis la verdad, dice San Juan 8:32, y la verdad os hará libres. Ya no tienes que vivir bajo reglas rigurosas, estrictas. Claro que en toda denominación o toda iglesia de Cristo hay normas que son para nuestro resguardo, para nuestro bien. Pero hermano, no estamos ahí. Jesucristo trae verdadera libertad, Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo es el que hace libres. Romanos 7:6. Pero ahora la ley ya no puede controlarnos. Es como si estuviéramos muertos. Somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo.
Entonces la ley ya no nos controla. Así que no le apliquemos la ley a otros, hermanos. ¿Entiende? Usted busque de Dios. Usted sírvale a Dios. Pero no le quiere aplicar la ley a otro. Si usted dice, yo me pongo faldas, está bien, pero no le quiera imponer a otros eso. Yo no me pinto, está bien, mi esposa no se pinta. Bueno, de vez en cuando. Pero no tenemos que ponerle a otros, a imponerles leyes. Somos libres en Cristo. Pero esa libertad no es para pecar, porque si fuera libertad para pecar, no sería libertad, sino libertinaje. Pero ya no estamos enfrascados, hermanos, en una serie de reglas rigurosas y estrictas. Nosotros creemos que la mujer para orar debe usar un velo, pero si no se lo quiere poner, no la vamos a obligar, pero sí le vamos a enseñar y le vamos a decir cuáles son los beneficios. ¿Me entienden? Y si le cae la revelación, dirá, gloria a Dios. Pero que yo vaya y le diga a la pastora, ponle ¿cómo se llama? El velo a la fuerza, porque aquí esta es la ley. No. Romanos 6:16 dice, la traducción lenguaje actual, ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Usted decide, ¿quiere seguir siendo esclavo del pecado? ¿O quiere ser libre por el poder de Jesucristo? ¿Quiere seguir sirviéndole a los demonios, a Satanás, a los espíritus malos? ¿O quiere obedecer al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo? ¿Quiere usted seguir en una serie de reglas, en un legalismo estricto, en donde ya no te dejan ni siquiera respirar? ¿O deseas a Cristo en tu corazón? Esta noche, esta tarde usted lo puede recibir en su vida. Hágalo. Yo le invito. Vamos a orar. Dígalo conmigo, Señor Jesús, hoy yo, Señor, vengo una vez más recibiéndote en mi corazón. Yo quiero ser libre del pecado. Yo quiero ser libre, Señor, de cualquier espíritu que quiera ocupar mi vida y controlarme nuevamente. Yo quiero, Señor, ser libre del legalismo. No quiero vivir una vida religiosa legalista. Quiero ser libre para servirte. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Guíame, ministrame. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, papá. Sea tu nombre glorificado. Salva, liberta, echa fuera toda obra del mal en las vidas. Aquellos que están atados al legalismo, libértalos, Señor, en su mente y en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bien, mis hermanos y amigos que me escuchan, espero yo que pues todavía me escuchen, ¿verdad? Saludo a la hermana Oralia Torres López, o sea, Laila Ochoa Márquez, ese es su nombre artístico. Y saludo también, no sé quién más está ahí conectado, pero sea bendecido, hermanos. Vamos a despedirnos. Creo que debe ser Alberto Torres, ¿verdad? Mañana, si Dios lo permite, hermanos, vamos a estar en la iglesia a las 10 de la mañana. Le esperamos. Trate de estar temprano para orar juntamente con nosotros. Sí, pues, era el hermano Alberto. A las 10 de la mañana, hermanos. Si Dios lo permite,
Mañana vamos a estar empezando un tema muy, muy importante que tiene que ver con los escenarios del fin. Que el Señor me los guarde y que pasen buenas noches. Amén.